La palabra de Dios y vamos a mirar el libro de Proverbios. Vamos a ver el libro de Proverbios. Hay algunos versículos aquí que nos van a ayudar. Proverbios capítulo 15, hermanos. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Si lo encuentra, puede decir un fuerte amén, hermanos. Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2. Aquí se encuentra, hermanos, un tema muy importante de lo que vamos a estar tratando. Proverbios capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, el tema, hermanos, se titula La blanda respuesta. La blanda respuesta. Esto es, hermanos, cuando nosotros muchas veces viene la ira, cuando nosotros, hermanos, no respondemos, ¿verdad?, como debemos. O respondemos de más, ¿verdad? Muchas veces hablamos lo que no debemos de hablar, y esto viene de carácter, actitud, cosas del corazón, y vamos a estar atendiendo aquí, hermanos, algunas cosas que nos ayudarán en esta noche para que nosotros, hermanos, aprendamos. La Biblia nos habla de cómo nosotros podamos, hermanos, sabiamente tratar y responder, ¿verdad? Y tratar especialmente los esposos con la esposa con el esposo, los hijos con los padres, y saber, hermanos, muchas veces responder correctamente, ¿verdad? Conducirnos correctamente, portarnos varonilmente, ¿verdad? Teniendo control de nuestro espíritu, no soltarnos grite y grite, ¿verdad? Muchas veces sin causa, sin razón. Algunas veces, hermanos, no sabemos de las cosas y empezamos a gritar o echarle la culpa a este o a aquella, y empezamos a alterarnos, y muchas veces no sabemos responder. En veces nos metemos en pleitos, en problemas ajenos, y muchas veces ya después no sabemos cómo salir de esos problemas y nos echamos pleitos y broncas que no debemos de echarnos, pero porque muchas veces, hermanos, no sabemos responder, no sabemos cómo tratar. Pero la Biblia aquí, hermanos, hay mucho consejo. El libro de Proverbios está ampliamente, hermanos, aquí nos enseña, nos da muchos consejos, y vamos a aprender aquí. La blanda respuesta, hermanos, la blanda respuesta. Vamos a orar y vamos a continuar. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, gracias por esta noche, por su palabra. Pedimos que nos ayude y nos dé entendimiento. Nos humillamos, Señor Padre, delante de ti. Enséñanos, Señor, y corrígenos. Enséñanos con tu palabra. Danos un buen espíritu, una buena mente, un buen corazón. Bendice a nuestros hermanos, Señor, aquí. Ayúdanos juntamente, Señor, todos a obedecer tu palabra, a aprender tu palabra. Y hay cosas que necesitamos aprender aquí, Señor. Pedimos de tu bendición, Señor bendito, en el nombre de Cristo. Amén. La blanda respuesta. Número 1, ¿por qué? ¿Por qué causa o por qué viene la ira muchas veces? Aquí en el primer versículo, hermanos, la blanda respuesta dice, quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. ¿Por qué viene muchas veces la ira, hermanos? Muchas veces por la manera en cómo nosotros respondemos. Muchas veces cómo respondemos. Un mal carácter y una mala actitud vienen de un corazón que responderá muchas veces locuras. Y la Biblia nos enseña, nos instruye, hermanos, a nosotros no meternos en locuras. Ejemplo, hermanos, muchas veces respondemos duramente a problemas que no son nuestros, problemas que no nos pertenecen, y nos metemos sin saber en situaciones. Por ahí en Proverbios, creo que lo apunté,
Muchas veces cuando tú vas pasando y miras un pleito, y pues tú miras y dices, no hombre, esto no es justo, y uno trata de meterse, ¿verdad? Y en veces uno se mete en cosas, en situaciones que no debe uno meterse. En veces, hermano, uno responde sin saber el asunto, la situación, y resulta que no era así, pero nosotros oímos malmente y juzgamos malmente y nos metemos y empezamos a alterarnos y a gritar sin saber la causa, y no era ni así. Entonces, causa por la que viene la ira, pero ¿cómo debemos nosotros responder? La blanda respuesta, dice aquí, quita la ira. La blanda respuesta, muchas veces cómo nosotros hablamos, muchas veces cómo nos conducimos, cómo la respuesta que damos, la manera que respondemos. En una ocasión, cuando me ha tocado varias veces, y no es cosa grande, pero me ha tocado cuando en veces yo he preguntado a personas, y ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Verdad? Responden así, pues. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? No sé si a usted le han respondido así, ¿verdad? Pero uno pues muy amable, ¿verdad? Y cortés. ¿Por qué o qué? Proverbios, hermanos, capítulo 3, hay una serie de versículos aquí, no vamos a ir a otros lugares, puro Proverbios, hay unos cuantos versículos aquí que nos enseñarán, hermanos. Vamos a desarrollar este asunto. Aquí estamos en el primer punto, hermanos. ¿Por qué causa viene la ira muchas veces? Aquí la palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira. Pero ¿por qué causa viene la ira? ¿Por qué causa viene la ira? Muchas veces es por la manera que respondemos. Proverbios capítulo 3, versículo 30, hermanos. Proverbios 3, 30. Hay muchas maneras de responder, hermanos. Hay muchas maneras de hablar, hay muchas maneras de cómo uno puede conducirse. Muchas formas, hermanos, por ejemplo, de pedir. Cuando tú vas a pedir algo, ¡hey, dame esto! ¡Hey, échame esto para acá! Y muchas veces no sabemos hablar, no sabemos pedir. O alguien nos habla y no sabemos responder. No sabemos tratar. No sabemos muchas veces cómo conducirnos, cómo hablar, comunicar con otras personas y preguntar de la manera más correcta, ¿verdad? Sin ofender a nadie, amén, porque ahorita ya la gente por cualquier cosita se ofende, ¿verdad? Proverbios 3:30, hermanos. Proverbios 3:30. Dice aquí, no tengas pleito con nadie sin, ¿qué, hermanos? Sin razón. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho agravio. Amén. No te han hecho nada y te enojas. Entonces, no hay razón. No hay razón. Es como cuando vas llegando a la casa y ¿dónde andabas? ¿Y qué andabas haciendo? Calmadita, calmadita. Como que apenas voy llegando a la casa y grita. A mí eso no me pasa. No, es un ejemplo que estoy pasando. Hermanos, a todos nos pasa. En alguna o en otra ocasión, ¿verdad? No es con tu esposa, tal vez con tu amigo, ¿verdad? ¡Ey! Tranquilo. A ver, tranquilo. A mí me gusta, muchas veces, hermano, no se sabe la razón y muchas veces estamos alterados y gritamos y sin saber ni por qué. Tranquilo, tranquila. Proverbios 24:28. Proverbios 24:28. No seáis sin causa, dice aquí, testigo contra tu prójimo. No seáis sin causa, sin saber, pues. Muchas veces nos metemos en situaciones o hablamos o juzgamos sin saber. Dice, y no lisonjees con tus labios. Proverbios 25:8. Ahí mismo casi dice. No entres apresuradamente en qué, hermanos? En pleito. No te metas en asuntos que no te pertenecen.
No entres apresuradamente en pleito. Proverbios 26, 17. El que pasando, o sea que tú vas pasando, ¿verdad? Por ahí, por un lugar, y te dejas llevar, dice, de la ira, en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Un perro de esos chatos, de esos que cuando te agarran, no te sueltan y te arrancan la mano. Es peligroso, ¿verdad? Y más si uno no sabe la situación y uno se deja llevar, nomás porque yo estoy bien. Aunque estés fuerte, hermano, aunque estemos fuertes y guapos, no le hace, no te metas en pleitos ajenos, amén. No te metas en pleitos ajenos, no te dejes llevar por la ira, no te metas en asuntos que no te pertenecen, porque después, tal vez, no sabes ni cómo salir de esas situaciones y te vas a hundir más. Y al último, los que estaban en pleito, o aquel, como si nada. ¿Sabes tú que ha habido mucha gente que muere, que empiezan pleitos y ellos salen vivos? No les toca. Y al que le tocó fue alguien que iba pasando nomás y miró y se metió por meterse en pleito ajeno. Y hermano, hay muchas historias así. Conozco mucha gente así que murió porque se metieron en pleito ajeno y aquel que estaba en pleito, como si nada. Entonces, sí sucede muchas veces. Puedo pasarme contándote aquí muchas historias de muchos que fueron navajeados, otros con botellas aquí en sus cuerpos, otros, hermano, tremendas cosas, feas. ¿Por qué? Porque se metieron en pleitos que no les pertenecían. O para defender a alguien y el último aquel se fue, salió corriendo y le dejó toda la bronca allí. Entonces, la Biblia aquí nos dice, hermanos, no entremos en pleito ajeno, no nos apresuremos. Si no nos han hecho agravio. Proverbios 23. Proverbios 23. La blanda respuesta. La blanda respuesta quita la ira, pero ¿por qué muchas veces viene la ira? Que muchas veces no sabemos cómo responder, muchas veces nos metemos en pleitos que no nos pertenecen. Muchas veces respondemos cuando de adentro del corazón hay una mala actitud, un mal carácter, y salen de nuestra boca, ¿verdad?, lo que hay adentro del corazón y no son cosas buenas, y muchas veces no sabemos responder y hablamos y el asunto se alteró más, se agravó más. ¿Cómo me vas a...? Y se alteran las cosas. Proverbios 23, ¿ya están ahí, hermanos? Dice, honra es del hombre dejar, ¿qué, hermanos? La contienda. Vale más, tranquilo, apártate, aléjate. Mas todo insensato, dice, se envolverá en ella, en las contiendas. Alguien que está alegando allí y va uno queriendo se meter como juez. No es bueno. Procuremos dejar este asunto de las contiendas. Número 2. El hablar, hermanos, el hablar con sabiduría nos ayudará a eliminar la ira o el furor. El hablar con sabiduría. ¿Cómo responder? ¿Cómo respondemos? Aunque la otra persona se enoje, hermano, tú sé sabio, ten control de ti mismo y sabiamente hablemos y respondamos con control de nuestro espíritu. Amén. Porque si la otra persona se altera, tú no vas a responder como el necio, ¿verdad? Igualmente, porque luego se van a agarrar del chongo. El hablar con sabiduría, este es el punto número 2, nos ayudará, hermanos, a eliminar el furor, nos ayudará a eliminar las contiendas, nos ayudará a tener control y a no, hermanos, explotar. Cuando estés enojado, cuando estés estresado y quieras explotar, es mejor, allá en México decían, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Y así decía el anuncio, pues, para que uno, para que te tranquilices, ¿verdad?
Porque andando enojado, ok, hermano, cuando tú te enojas, ¿qué haces? Pregunta muy importante, ¿ven? Nota muy importante. Cuando tú te enojas, digo de buenas, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Cómo respondes? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo hablas? Muchas veces perdemos el control, ¿verdad? Muchas veces no sabemos ni lo que decimos hasta que ya después lo que dijiste, ay, ¿qué dije? Muchas veces hablamos lo que no debemos de hablar. No hay control, pero el hablar con sabiduría nos ayudará a eliminar muchos problemas, a eliminar el furor, a eliminar las contiendas, a eliminar ira. La manera que hablamos, cómo pedimos, cómo respondemos. Muchas veces, hermanos, demandamos cosas. Muchas veces los jóvenes demandan cosas de sus padres. Tienes que comprarme esta computadora. Tienes que comprarme este celular porque este ya fue del año pasado, ahora quiero uno nuevo. Tienes que comprarme tenis Nike. Tienes que comprarme ropa nueva tienes que... Me recuerda al muchacho que dijo, padre, dame los bienes de la herencia que me pertenece. ¿No se acuerdan esas palabras? Del hijo pródigo, ¿verdad? Padre, dame la herencia. Él ya estaba pidiendo la herencia, su padre todavía no moría. Lo que me pertenece. Oiga, ven, para darte lo que te pertenece, ¿verdad? Pero muchas veces los hijos demandan, hermano, demandan cosas de los padres y se andan peleando por la herencia y los padres todavía viven. Andan demandando la herencia. Dame la herencia, lo que me pertenece. Muchas veces se demanda cosas. Muchas veces gritamos sin causa. Ejemplo, cuando los hijos, hermanos, algunas veces los hijos levantan o tratan de levantar la voz a los padres. Yo no sé si habrá, pero si un hijo trata de levantarle la voz al padre, falta de entendimiento, falta de cordura, falta de disciplina. Que un hijo nunca le debe levantar la voz a su padre o a su madre. Siempre deben de tener ese respeto. Pues no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos, ¿verdad? Y mira, se ha gastado todo su dinero allá con mujeres y esto y aquello. Y a mí, yo he estado aquí todo el tiempo, chambeando desde que sale el sol hasta que se mete. Y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mira, qué egoísmo ingrato, ¿verdad? Ahí está, hermanos, en el mismo pasaje, ahí en San Lucas, del hijo pródigo, ¿verdad? Pobre padre. Digo, uno dice, a ver, dame la herencia de lo que me pertenece. Y luego el otro, no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¡Wow! Qué manera de responder, qué manera de pedir las cosas o demandando cosas a los padres que no deben de demandar. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, mira, los hijos saben todo. Los hijos saben todo, más que los padres. Los hijos saben todo más que los padres. ¿Sí, cierto? Sí. Oh, saben todo. Oh, I know. Hijo, oh yeah, I know that. Oh, yeah, I knew that already. Oh, sí. I know. Yeah, I know. Y saben más que los padres. Ya el padre no le puede decir nada. I know. Oh yeah, I knew that already. Oh yeah.
y nada les puedes enseñar porque ya saben todo. Y ya saben todo. La manera de responder, la manera de comportarse, la manera de tratar. Entonces, eso se tiene que arreglar, amén. Por eso, qué bendición, la palabra de Dios nos ayuda para que eso no pase. Y agarramos ejemplo para que la palabra de Dios, hermano, trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos arreglar esas cosillas, amén. Uy, cuidado con que uno, hermano, levantara la voz a su papá. Ahí estaba una chavinda. ¿Algunos saben lo que es eso? Tal vez algunos no. ¿Saben lo que es una chavinda? Una soga ahí, la cuarta. ¿Cuántos saben lo que es la cuarta? Del caballo. ¡Sas! ¿Verdad? ¿Qué? Que no, que yo no, que vea luego los animales. No, manda al otro. Ah, sí. Vamos a ver. ¡Sas! No, hombre, a la carrera, vámonos. Le dice una vez mi abuelo: hijo, ve dale agua a los animales. Oh, que ah, sí. Pues si quieres ir, anda, y que agarra la soga aquí. Oh, sí. Oh, sí, vámonos. Vámonos, porque cuidado, era serio el asunto. Ejemplo, cuando la esposa o el esposo, ¿cómo responden? ¿Cómo se tratan entre ellos? Entre sí. Muchas veces se altera el asunto, empiezan a gritar sin saber, y empiezan a gritar sin saber la situación, muchas veces. Entonces, no gritemos, no nos alteremos sin saber la razón. Muchas veces, hermano, un problemita chiquitito, lo hacemos así, era grande. Y no había razón, de veras, no había razón. La verdad no vale la pena. No vale la pena hacer un problemón cuando no es nada. No es nada. Y muchas veces no estaban ni enterados. Es más, ni era cierto, ni era así el asunto. Pero hicieron una cosita pequeña, un asuntote grande. Y te acuerdas, acuérdate que esto y aquello, sin saber, empiezan a gritar. La Biblia dice, Proverbios 25:11, creo que está por aquí, está Proverbios 25:11. Dice aquí, manzana de oros, dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Pero cuando le echamos de más, o inventamos, o hablamos sin saber, sin estar enterados de verdaderamente del asunto, entonces se hacen unos problemones. Nota muy importante, algunas veces la esposa o el esposo se gritan uno al otro sin haber razón. Empiezan a hablar locuras, ya después empiezan a maldecir, después empiezan a maltratarse, a faltarse el respeto, y no debe de ser eso, porque el asunto ni era nada y se explotó y se alteró el asunto. Entonces es mejor tranquilo. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. Ya creo que ya vamos a terminar. Proverbios 10:12. El odio, dice aquí, despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. ¿Sabes qué? Este asuntito no es nada. Y vamos a la raíz del asunto. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue la causa? Y se llega a un acuerdo. Si no, se empieza a hablar locuras y se altera el asunto. Da rienda suelta a la boca, da rienda suelta a su espíritu. Proverbios 19:13. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Se alteró el asunto, de repente le cae encima al esposo, y pobre marido, mira, hermano, muchas veces la mujer quiere golpear al marido. Muchas veces la mujer, porque ella quiere mandar, pues, y empieza a gritarle,
Pobre marido ahí, tranquilo, y dice, mira, ¿qué trae esta mujer? Y y que no, que no sé qué. Y el marido ve, sabe qué está pasando aquí. Pierde el control de su espíritu. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa, dice aquí, es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Como carcoma en sus huesos. ¿Ves? Te dije. Esto. Tú, aquello. Igual que tu padre. Muchas veces la mujer quiere dominar, quiere mandar, quiere tener dominio sobre el marido, y el asunto no es así. Ahora yo te puedo decir, hermano, mira, podría decirte, hermano, ponte los guantes y sácate el cinto, pero tranquilo, porque no es de allí tampoco el asunto, amén. No es de sabios, ¿no? Estamos aquí tratando este punto de la blanda respuesta quita la ira. Entonces, cómo tratar, cómo hablar, no alterar las cosas, hay que llegar a la raíz del asunto, ¿verdad? No fue ese el problema realmente, y no tiene que llegar a un asunto que ni siquiera era, no era nada, y se hizo una gran explosión. Entonces, tratemos, hablemos de una manera correcta, no alterada, y no hagamos el asunto más grande. Muchas veces hay turbación, hay odio, algunas veces. Proverbios 15:16. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco, dice aquí, Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Muchas veces ni aún en la mesa se puede estar tranquilo porque y esto y aquello. Es mejor tener su cena tranquilos, comer a gusto, disfrutar el tiempo y gozar, y eliminar lo que es la turbación, eliminar lo que es el odio, y dejémoslo, hagamos eso a un lado, ¿verdad? Entonces, la mujer, hermano, rencillosa tiene que cambiar. Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que cambiar? Pues si aquí hablaba la Biblia de la mujer rencillosa, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con ¿qué? Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ahora, el hombre iracundo tiene que cambiar. Proverbios 15:18. Proverbios 15:18. Un hombre que todo el tiempo se agarra gritando y no le puedes decir nada, hasta la cara trae como pasa apachurrada o limón chupado, y no le puedes decir nada porque mala actitud, coraje, y nada le parece bien. Y el hombre iracundo, dice, promueve contiendas, dice, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y 19:11, mire ahí adelantito una hoja más, 19:11, la cordura, dice, del hombre detiene su furor. Y también, al último, hermanos, aquí, el muchacho que es necio, tiene que cambiar. Proverbios 20:11. Aún el muchacho, dice aquí, es conocido por sus hechos. Los jóvenes tienen que demostrar con hechos. Se va a mirar cuando un muchacho es de buen entendimiento,
es de buen espíritu, se va a mirar. No necesitas tantas, no se necesita, para uno ver, hermano, uno no necesita una lupa para andar, no, uno puede ver su espíritu cuando tú hablas con ellos, comunicas, tú puedes sentir aún el espíritu. Si su conducta, dice, fuere limpia y recta. Entonces, aquí hay varias cosas, hermanos, que nos ayudaron, ¿verdad? Esperemos a guardar nuestra boca, a guardar nuestro espíritu, tener control de nosotros. La blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Ahí vamos a terminar, hermanos. Proverbios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. O sea, palabras locas, tonterías. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo hablamos? La manera que nos conducimos. Es bueno que nosotros como padres, ¿verdad? Cuando muchas veces los hijos responden de una manera incorrecta, por eso estamos nosotros ahí, para corregirlos, para enseñarles, para decirles, ¿verdad? Cómo se pide, cómo se habla, cómo se trata, cómo tratar con otros. Y en este punto, hermanos, pues hay que ser sabios, ¿verdad? Y no nos metamos en pleitos, amén. Pleitos ajenos que no nos pertenecen. Dejemos allá que se saquen los ojos ellos, pero no te metas tú. Porque al último no vamos a saber ni cómo hacerle para salir de esos asuntos muchas veces. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a terminar en oración.